Buenos días. Hoy hablaremos sobre el derecho romano en el periodo bizantino. El grupo está conformado por Jennifer Natalia Díaz Ríos y Verónica Vaquero Castañeda. Empecemos. El Imperio bizantino puede definirse como un estado cristiano multiétnico de importante influencia cultural, económica y política en el mundo de la época, cuya existencia se debe a la caída y división del Imperio romano luego del reinado de Teodosio I tras su muerte en el año 395. El origen del Imperio bizantino se ubica en la decisión del emperador Diocleciano a finales del tercer siglo de administrar el Sacro Imperio Romano de manera más eficiente a través de dos partes, cada una gobernada por un emperador Augusto, un viceemperador y un futuro heredero. Este modelo permaneció vivo hasta la muerte de Diocleciano y produjo luego un conjunto de guerras intestinas a las que puso fin Constantino I, unificando ambas mitades del imperio y declarando a Bizancio como la nueva capital. Nueva Roma se llamó, pero se la conoció popularmente como Constantinópolis, la ciudad de Constantino. En esa época también se asumió el cristianismo como religión oficial del imperio. Posteriormente, la muerte de Teodosio I en 395 dividió de nuevo el imperio, cuando sus dos hijos heredaron cada uno una mitad. Flavio Honorio la mitad occidental con capital en Roma y Arcadio la mitad oriental con capital en Bizancio. El imperio occidental encontraría su fin en 476. El oriental se extendería por casi 700 años más. El derecho bizantino era esencialmente una continuación del derecho romano con mayor influencia cristiana. La mayoría de las fuentes definen la ley bizantina como las tradiciones legales romanas que comenzaron después del reinado de Justiniano I en el siglo VI y que terminaron con la caída de Constantinopla en el siglo XV. Poco después de su ascensión en el año 527, Justiniano nombró una comisión para recopilar y codificar el derecho romano existente. Una segunda comisión encabezada por el jurista Triboniano fue nombrada en 530 para seleccionar las materias de valor permanente de las obras de los juristas, editarla y ordenarla en 50 libros. En 533 esta comisión produjo el Digesto, el sistema jurídico más extendido del mundo. El derecho continental se basa en el corpus en la mayor parte de Europa, Asia, Sudamérica y África, incluso las jurisdicciones de derecho mixto como Filipinas, Sudáfrica, Escocia, Quebec y Luisiana. Derecho romano o derecho bizantino. El derecho romano consistía esencialmente en un método de creación del derecho, en la resolución continua de la causística jurisprudencial. Los bizantinos recogieron el cúmulo de los casos de derecho resueltos por la actividad jurídica concreta de los romanos, no como documentación histórica, sino como código consolidado y permanente. Este pasaje de un método a un código permanente puede también ser considerado como el fin de una época, el pasaje de una historia en continuo y rápido desarrollo a una etapa histórica relativamente estancada. Ahora bien, el derecho bizantino es la legislación que rigió el Bajo Imperio Romano o Imperio Bizantino, por el predominio que a fines del siglo III ejerció la parte oriental del imperio sobre la occidental. En cuanto a las características, se separa el poder civil del militar. La segunda, los ciudadanos no participan en la vida política, no tienen derecho a sufragio. El emperador se convierte en amo y señor de todo el pueblo. La tercera, la capital del imperio se traslada a Constantinopla. La cuarta, Constantino, a través del Edicto de Milán, asegura a los cristianos el derecho de profesar y practicar públicamente su religión. Y en el 321 se declara el cristianismo religión del Estado. La última, la fuente de producción del derecho es la voluntad del monarca. Desaparecen las fuentes clásicas del derecho romano, solo quedan las constituciones imperiales y la costumbre. Ahora, 4 aspectos importantes del Imperio bizantino. La organización política. En contraste con las monarquías germanas, el Imperio bizantino contó con una sólida organización política. El imperio constituía una monarquía teocrática, en la que el emperador era considerado el delegado de Dios en la tierra, y por lo tanto un personaje sagrado.
Por eso fue el jefe de la iglesia y como tal podía nombrar a los patriarcas. Al emperador se le representó como a los santos con la cabeza rodeada por un halo de luz, con un poder absoluto. El emperador fue también un jefe supremo de la administración y del ejército bizantino. Para su acción de gobierno contaba con 3 instrumentos. Número 1, la burocracia civil, conformada por funcionarios. Número 2, el ejército, muy numeroso, integrado por soldados de las más diversas nacionalidades. Número 3, la iglesia bizantina, que a diferencia de lo que ocurría en el occidente, se encontraba subordinada al emperador. Ahora la religión. La sociedad bizantina era profundamente religiosa. Todas las actividades cotidianas estaban estrechamente ligadas a la región. Por ello, los pleitos o querellas envolvían a todo el pueblo y creaban serios problemas políticos. En cuanto a la economía, a lo largo de 10 siglos de historia, Bizancio fue uno de los centros económicos más importantes del mundo medieval. La economía bizantina fue mayoritariamente agraria. Las grandes propiedades agrícolas estaban en manos de la iglesia y de la aristocracia, pero también habían pequeños propietarios que con el correr de los siglos desaparecieron, incorporándose a los grandes dominios como colonos. Por otro lado, Bizancio no descuidó las actividades artesanales ni el comercio. Este imperio desarrolló un importante comercio internacional. Gracias a esta actividad, en los mercados de Constantinopla y de otras ciudades del imperio se podían hallar productos de zonas tan diversas como por ejemplo China, Persia y España. Por último, la cultura. La cultura bizantina fue una admirable síntesis de elementos grecorromanos, orientales y cristianos. Las grandes obras del mundo clásico se recopilaron en escuelas y universidades, como la de Atenas o Constantinopla, y en monasterios como los célebres del monte Athos, en Grecia. En la arquitectura, los bizantinos sobresalieron por la belleza de sus iglesias. En sus construcciones usaron la cúpula sobre pechinas y planta de cruz griega. Los mejores ejemplos de esta obra los tenemos en la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla y en Italia, en la Basílica de San Marcos en Venecia. Por último, la caída del imperio. La caída del imperio bizantino sucedió junto con la caída de Constantinopla en el año 1453, debido a la invasión del imperio otomano, la cual se dio a partir de que los turcos estaban logrando un gran avance en diferentes territorios de África y Asia. Con el imperio bizantino en crisis, devastado por problemas sociales, el 29 de mayo de 1453, el imperio otomano invadió Constantinopla, finalizando con el largo periodo del imperio romano. Esta caída significó un grave problema para el cristianismo, ya que la entrada de los turcos a Europa trajo otras religiones, costumbres e ideologías. Asimismo, este hecho es reconocido en la historia universal, ya que marca el final de la Edad Media en Europa y también el final del Imperio Romano.